malo, 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 malito, malo, y me quedé pegado. Bienvenidos a tu web show favorito para perder peso, donde no te obligaremos a hacer dietas extremas, ni retos, ni desintoxicaciones, ni mucho menos ponerte a comer como un animal. Y cuando me refiero a animal, es por un lado los que te ponen a comer por un pájaro y los otros que te ponen a comer como si fueses un tigre. Tú no eres un animal, tú eres un ser humano. Capítulo 7. ¿Y entonces qué se supone que debo comer? Uno de los legados que la nutrición actual nos ha dejado es que los pacientes no sabemos qué comer. Seguramente han visto el video de la persona que está en redes viendo y está un video que le dice un señor que no puede comer arroz y luego otro que no puede comer maíz. Y entre tanta confusión, otros te dicen que comas carne cruda. Y dentro de toda la locura, otro te dice que comas algo y comer espinaca como Popeye entonces. Pero hasta eso a mí me aparece en un video. Nos criaron creyendo que la espinaca era el alimento de los fuertes. Gracias, Popeye. Son compuestos tóxicos naturales que se acumulan en tus riñones, te inflaman el intestino y bloquean minerales esenciales como el calcio, el zinc y el magnesio. Gases, dolor abdominal, cansancio post-ensalada. Esto no es desintoxicación, es toxicidad encubierta. Y no solamente la espinaca. El kale se usaba para decorar el salmón en Estados Unidos. La selga, la remolacha cruda, el cacao que no es agroecológico, incluso el té verde es alto en oxalatos. El problema, tu cuerpo no puede eliminarlos rápidamente. Ya tenés el intestino dañado, peor. Qué casualidad que justo estos superalimentos se hicieron populares junto al auge del veganismo financiado por BlackRock y compañías de comida procesada plant-based. No te puedo creer, te quieren débil, te quieren inflamado y dependiente del sistema. No se trata de demonizar a las plantas, se trata de cuestionar qué estás comiendo y para qué. Yo a veces como hojas verdes, no voy a ser extremista, pero no todos los días y nunca por moda. Escribime la palabra ancestral y te mando una guía gratuita de cómo alinear tus alimentos de forma ancestral y simple. Ni espinaca se puede comer tranquilo, hermano. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido los gordos por años es que por esa desesperación de querer salir de la presión de la obesidad que me amarra y me envenena, hacemos todo lo que sea posible. Siempre cuento la historia de una amiga que quería que le dijera la receta mágica de cómo había bajado 50 kilos. Y yo siempre le decía que había hecho algunos cambios, por supuesto en mi alimentación, poco a poco, que había comenzado a caminar solamente y a disfrutar tanto una ensalada como una pizza. Y ella no me creyó. Me dijo, dime la verdad, ¿te operaste? Y yo, no, vale, no me operé. Y comencé a caminar, hice unos cambios y ella se me quedó viendo así como con cara de detective que te está... Y yo, pero bueno, vale, pero está bien. Y dije, cálmate, bájale. Entonces, para sacármela de encima, le dije, bueno, sí, ya. Pero al final del día hay gente que es intensa, ¿vale? Si así es conmigo, ¿cómo será con su esposa? ¿Vale? Y para sacármela de encima, le dije, bueno, mira, hay un nutriólogo aquí en Insurgente Sur, en Ciudad de México, que te da una microdosis de línea, pero de las líneas esas de Maradona. Pero tienes que ir a buscarlo aquí en un barrio súper tranquilo de la ciudad que se llama Ecatepec. Llegas con tu bolsita y la doctora te da una microdosis que te ayuda con el apetito y el metabolismo. Pero lo importante es no excederse, tú sabes, porque no queremos terminar una clínica de rehabilitación tampoco. Mi amiga se quedó en silencio así y me dijo, ¿y yo puedo llevar mi propia línea? Y yo, bueno, imagínate, pues. Hombre, menos mal que me la quería sacar encima. Y a lo que voy con esto es que estamos desesperados por hacer lo que sea y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer o qué tenemos que comer para bajar de peso. Y esa relación tiene que cambiar, sobre todo entre nosotros, los gordos, que vamos al nutricionista a que nos diga qué comer, y el nutricionista que se ha acostumbrado a decirle al paciente qué es exactamente lo que tiene que comer. Que puede sonar maravilloso y que no es que esté en contra de eso, pero vemos que lo que ofrecen muchas veces son prohibiciones y no alternativas. Y vemos que esas alternativas de comer saludables muchísimas veces son más costosas y a veces, de hecho, no hay ni siquiera disponibles, sino las baratas y chatarras son las que están disponibles.
Y una de mis quejas con los médicos o las personas que quieren motivar a otros a bajar de peso es que quieren meterlos en una burbuja. Y mira, en este mundo es bien difícil actualmente, sobre todo con las redes sociales y para la gente con menos recursos. Sobre todo porque un médico que quiere o que te dice que dejes de comprar refrescos, él no tiene la capacidad de cambiar el entorno en el que vives, donde quizá tienes 1000 tiendas de refrescos en la cuadra con ofertas absurdas, como ocurre en el sur de México. Y que, ojo, esto puede pasar, que haya personas que dejaron de tomar refrescos en esa zona con menos recursos. Y espero que siga cambiando. Pero es que no todo el mundo tiene que ser así ya, y tienen todas las personas, creería yo, que entender la realidad global de lo que pasa. Porque si no, con esos estigmas parece que esto no va a detenerse de ninguna forma. La labor del médico no tendría que ser prohibirte, a menos que sean casos extremos, sino darte las herramientas y el conocimiento, la persuasión, más que las prohibiciones que generan excesos. Y nosotros como pacientes tenemos la responsabilidad de buscar opciones que nos hagan mantener un estilo de vida que se mantengan en el tiempo y no que sean unas cosas locas salidas de la nada. Por eso es que el día de hoy yo te voy a explicar qué comer, no te voy a dar recetarios, te puedo dar ejemplos, pero el camino lo vas a ir construyendo tú y hay mucha información disponible en internet. Les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo aprendieron a caminar? ¿Alguien les enseñó o fue viendo con ensayo y error? Fue aprendiendo y bueno, y ahora no se caen. Bueno, ahí tengo un tío que sigue cayéndose, no vayan a creer. Y como seres humanos somos diferentes y aprendemos a hacer muchísimas cosas diferentes, como caminar y comer, porque comer y aprender a comer o tener los hábitos alimenticios que tenemos, algunos serán más estructurados y otros serán menos estructurados de acuerdo a muchos factores. Por ejemplo, el emocional, están los dionisíacos que les gustan ser más libres al comer, o los apolíneos, que lo hablo en episodios pasados, hablando específicamente en el área de las emociones. Y bueno, independientemente de cuál sea tu personalidad, una de las cosas que tienes que tener presente al momento de comer más saludable es que esto no tiene que ser una carrera de sufrimiento. Y a diferencia de lo que muchos médicos te dicen, o como uno a veces se termina sintiendo, esto es un proceso gradual en donde vas agregando cosas a tu vida para que sea más saludable. Hay gente que yo las veo ahí, miserable con su ensalada, diciendo que anda a dieta y que no puede comer más que eso. Y las dietas estrictas lo que pueden hacer es generar un estrés que al final del esfuerzo se va a desvanecer, porque al final seguro no puedes ni dormir bien. ¿Por qué? Porque estamos llenos de prohibiciones y no de alternativas. Y quizá tu nutricionista, o quizá tú nutricionista que me ves, hay unos que dicen que yo le ofrezco alternativas saludables a mis pacientes. Doctora, una hamburguesa donde sustituyes el pan por una lechuga no es una alternativa saludable. Eso parece ser como entrar a una prisión y juntar todos los extremos que uno no quiere. Por eso es que yo siempre regreso a los libros para buscar respuestas que no encuentro. Porque hasta cierto punto, en verdad, nosotros venimos de los monos. Y bueno, al menos compartimos una genética con ella. Y no es una genética que vamos a hacernos olvidar y que, no, mira, no nos parecemos tanto. Porque nos parecemos en muchas cosas. Y en una de las cosas que nos parecemos, que a ti quizás se te pueda olvidar, es que nos gusta comer de todo, variado, y tenemos una debilidad por el dulce. Y así como nuestro cuerpo se acostumbró a comer también carne y por eso evolucionamos, eso no significa que tenemos que comer 15 veces al día como hacen los monos, sino que ahora combinamos los sabores con las proteínas, nos hace los seres humanos que somos el día de hoy. El zoólogo y antropólogo Desmond Morris nos explica muy bien en su libro El mono desnudo y nos cuenta parte de los rasgos evolutivos que compartimos con los primates. Que por cierto, tengo un primo que yo le digo primate porque lo quiero mucho, pero también porque tiene cara de mono. Y ninguno de ustedes me va a decir cómo llamar a mi primo bello. Por eso existen al día de hoy en el mundo tiendas de dulces y no tiendas de agrios, porque nos gusta el dulce. A menos que seas de Dinamarca, que los daneses se comen como una pasta ácida que te deja la boca así como cuando Homero se comió la gomita ácida. Pero bueno, esos son ellos. Pero el autor del libro que les mencionaba también refiere cómo un estudio en humanos muestra cómo el cerebro del niño muestra ese deseo por los olores dulces y las frutas, que eso a través del tiempo va decayendo.
Así que esa debilidad infantil que tenemos desde que somos niños con los dulces coinciden con ciertas empresas que mencioné en el episodio anterior que al día de hoy siguen explotando por muchas vías el azúcar de lo que nosotros venimos careciendo desde que somos primates. Les guste o no les guste. Así que, y si no me creen, vean este video y me cuentan cómo les gusta oler y sentir los sabores. Así se ve comiendo mi primate cuando le dan un huevo sancochado. Y ustedes no me van a decir cómo tratar a mi primo, ¿vale? Pero volviendo al tema. Antes de hablar de lo que deberíamos comer, hablemos del elefante en la sala al momento de hablar de comida o de dietas. Las calorías. Ay, las calorías. Me encantan los orígenes etimológicos y caloría viene de la palabra en latín que significa calor. Cuando calienta el sol en la caloria. Ay, no, bórralo. Pero no importa, no me odien que a mí me gusta cambiarle la letra a las canciones y tengo chistes malos. De hecho, a mí me gusta cambiarle tanto a las letras a las canciones que desde hace años tenía una que decía baños compartidos, baños divididos, mi amor. Bueno, ya. Yo no puedo compartir un baño. Bueno, ya. Volviendo a la caloría. Ay, Dios mío. Quizás ustedes estarán cansados de escuchar la siguiente palabra, dieta hipocalórica. Que hipocalórica viene etimológicamente de hipo, que significa hipopótamo. No, realmente hipo significa poco. Que por eso es que nunca he entendido por qué el hipopótamo se llama así. Debería llamarse hiperpótamo. Comedia científica. La caloría, como se conoce actualmente, es una fórmula matemática que indica el calor que puede generar un alimento bajo condiciones controladas de laboratorio. Es decir, tenemos un aproximado ahí de cuántas calorías puede tener un alimento, pero nosotros no somos un calorímetro. Y por eso es que muchas personas viven toda su vida comiendo hamburguesa todos los días de su vida y no engordan. Pero tú te comes media lechuga y aumentas 3 kilos en un fin de semana. O como dirían en Dominicana, 3 libras. Bueno, no, 3 libras no, pero tú me entiendes. Y que no me malinterpreten con todo esto, porque yo sí creo en el tema del equilibrio energético de los alimentos, porque es real. Y es un factor que ha existido. Pero nosotros no somos hornos que queman la comida como pensaban los médicos a principios de años 1900. O sea, a principios de los años 1900 los médicos pensaban que nosotros éramos como un horno. Si el horno funcionaba bien, no engordabas. Pero si estaba malo el horno, entonces tenías el horno jodido, ahí sí engordabas. No nos quedemos con esos pensamientos retrógrados. Dentro de todas las cosas y literaturas que yo he visto, y no hablo de que soy el mayor experto, hay un doctor venezolano llamado José Martins, que su obra escrita para sus pacientes son de mis principales referencias para entender que no somos calorímetros y que lo que nos afecta no es lo que comemos, sino cómo combinamos los alimentos y cómo esas combinaciones interactúan con nuestras hormonas de varias formas, no solamente de calor, de forma química, eléctrica, mecánica, potencial y la colonia Tovar. Es un chiste interno de Beneco, así que no se asusten. Pero por todo esto que yo les digo, nos podemos quedar con el tema de que las calorías, así como fueron pensadas en 1824 por el científico Nicolas Clement, que estaba en ese momento buscando un método para calcular la cantidad de energía que podía obtenerse en un motor de vapor al quemar 1 kilo de carbón. Tú me dirás, hay que entender un poco los orígenes.
Y que, ojo, no estoy en contra de esto porque al final esto evolucionó en el concepto actual que conocemos, que es la cantidad de calor que hace falta para elevar 1 gramo de temperatura al agua destilada. Porque al final del día, mis bellezuras, las dietas hipopotamocalóricas o hipocalóricas, lo único que hacen con el cerebro es asustarlos. Todas las dietas hipocalóricas al principio son un éxito indiscutible y vas a bajar tu peso y te vas a sentir feliz. Y el primer problema es que las prohibiciones te van a llevar a los excesos. Y lo segundo es que tu cerebro va a hacer todo lo posible para adaptarse a esas 1000 calorías que le dan y en cuando pueda, en el tiempo que pueda, 3 meses, 4 meses, se va a bloquear y va a decir, lánzame esas 1000 calorías que con eso yo voy a seguir engordando, papá. Porque tú no me vas a decir a mí cómo yo me mantengo vivo. Y a veces eso es importante entender para dimensionar cuando queremos tomar esos extremos y bajar de peso corriendo y a lo loco. Así que mi único mensaje aquí en este punto es que reduciendo al mínimo tu consumo de comida no vas a lograr ningún avance y vas a estar en el mismo yoyo en el que hemos estado nosotros toda la vida. El juego del tira y encoge y el estrés y el cerebro estresado y todo el mundo estresado, y eso no es lo que queremos. Por eso, cuando alguien quiere entender bien a detalle cómo debe comer, yo le digo que busque los libros del doctor José Martins para que no se desgasten. Uno de esos que se los dejo acá se llama Adelgazar sin dietas, o si no también les dejo el Instagram de él y le mandan saludos de mi parte. Porque mi única relación con él es como paciente y como creador de contenido también. Yo no es que hago el método de él todo el tiempo ni le estoy haciendo publicidad, pero es uno de los mensajes más valiosos dentro de tanta información que yo he visto en redes sociales. Sobre todo porque si ustedes quieren mucho detalle, él sí tiene un menú y tiene todas las opciones para que ustedes puedan comenzar su vida más saludable. ¡Aplausos! Y uno de los puntos que él menciona es el tema del índice glicémico de los alimentos. Porque no es la misma cantidad de azúcar la que tiene una papa, como la tienen unas lentejas, como la tienen otras cosas, y como consecuencia hay carbohidratos que se convierten más rápido en azúcar que otros. Y esto es porque, no es porque sea malo, bueno, le puedes decir malo, pero al final esto ¿por qué es malo? Porque cuando el azúcar llega a la sangre se libera la insulina y me sube la insulina, pues. ¡Ay! Me sube la insulina. ¡Ay! Me sube la insulina. Estoy emocionado cantando hoy, ¿vale? La insulina, como lo hemos conversado, es uno de los principales responsables. Y sabemos que cuando nos comemos una lechuga y engordamos es por descontrol, entre tantas cosas, de la insulina. Muchas veces, cuando yo le digo a mis amigos que quizás tienen un descontrol, se ponen a pensar siempre en medicamentos y lo que tienen que hacer para no morirse de diabetes y cómo aprendo a combinar los alimentos y las comidas y qué quito y qué pongo. ¿Cuáles alimentos? Yo, cálmate. Para hacerlo todo simple, lo que nosotros necesitamos para vivir son 3 macros principalmente: azúcares o carbohidratos, grasas y proteínas. Con las proteínas no me voy a detener porque todos necesitamos proteínas. Todos, hasta tu amiga la vegana, que no sabes si ya es real o es un fantasma, porque está toda decolorida. Lo que tienes que tener presente al momento de comer es evitar mezclar mucho carbohidrato o muchas azúcares refinadas con grasas saturadas. ¿Y eso cómo se come? Te lo explico. Si nos comemos algo con mucho azúcar, ¿y qué puede tener mucho azúcar? El arroz recién cocinado, por ejemplo. Entonces, como contiene muchos almidones, se van a convertir, cuando llegue eso al cuerpo, eso va a liberar mucha insulina y lo que va a hacer la insulina es acumular eso en forma de grasa en el cuerpo. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Así que si te comes algo con alto índice glicémico, con mucha grasa, ¿qué crees que va a hacer la insulina? Esa grasa que llegó con el azúcar, pues va a tratar de guardar todo eso. Entonces, ¿qué hago, Julio? ¿Cómo entonces solamente azúcar? ¿Cómo grasa como los ketos? No. Lo primero que tienes que entender es cuáles son los carbohidratos con alto índice glicémico y los que tienen bajo índice glicémico, que en Google o en el libro del doctor los puedes conseguir todos. Por ejemplo, las lentejas, el arroz integral, los panes integrales tienen bajo índice glicémico y te los puedes comer de una forma controlada con una salsa boloñesa, por poner un ejemplo, que tiene grasa animal, que es grasa saturada. Pero el tema no es buscar todo lo integral, porque a no todo el mundo le gusta lo integral, sino entender que hay otras opciones que no necesariamente son esas integrales. Entonces, si queremos bajarle el índice glicémico a los alimentos, como al arroz,
a la pasta y algunos tubérculos como la yuca que a ti te gusta, lo primero que hay que hacer es acompañar esos carbohidratos con fibra. ¿Y qué te da fibra? Te doy varios ejemplos. Si a usted le gusta comer arepa, por ejemplo, sígasela comiendo, pero mézclela con la harina con germen de trigo o salvado de trigo, que se llama en otros países, porque eso reduce los niveles glicémicos de la harina que te estás consumiendo. ¿Qué otra cosa tiene fibra? Los vegetales. Por eso es que siempre es importante que comamos vegetales crudos o cocidos, el que te guste, pero eso te va a ayudar a controlar la insulina de la arepa. ¿Saben qué sabroso? Meterle jamón, queso blanco así derretido, así paisa, y una lechuga, una espinaca a esa arepa, ¿vale? Pero, por favor, me condimentas la lechuga con aceite de oliva, sal, para que la cosa tenga sentido y no sepa a una simple hoja. Y así con eso vas probando nuevos sabores. Por ejemplo, durante los días de semana, esa arepa más saludable te la comes y la otra arepa frita te la comes los sábados y vas construyendo nuevos hábitos de salud. Eso a mí me alegra mucho decírtelo, no porque sea una cosa nueva del mundo ni ciencia así, sino porque a veces nosotros nos encontramos como en un laberinto y esas son las pequeñas cosas que nos van a ir ayudando a construir. Siento que habemos a veces personas tan traumatizadas con las ensaladas que nos mandaban los nutricionistas que se nos olvida que así como los primates, nosotros podemos disfrutar de diferentes sabores y texturas, que es parte de nuestra naturaleza como el primate, pues. Otra recomendación que da el Dr. Martins es que si quieres comer arroz o pasta, la cocines, la dejes en la noche en la refrigeradora. ¿Por qué? ¿Por qué, Julio Ramón? Eso hace que los almidones de estos carbohidratos se gelatinicen y al día siguiente los recalientas y cuando te los comas no te van a dar los picos de glucosa cuando te comes el arroz recién hecho. Eso se llama retrogradación de los almidones y búsquenlo en Google, muchachos. Eso también lo habla el Dr. Martins, no es algo que yo me inventé, pero que cada vez hay más evidencia y que cada vez ayuda a que muchas personas que no quieren dejar de comer carbohidratos como yo puedan disfrutarlos, sobre todo en las comidas donde más lo quieran hacer. Por lo menos yo en el almuerzo es cuando yo más disfruto comer mis carbohidratos. El único arroz que te puedes comer directo de la olla es el arroz basmati, porque tiene un índice glicémico bajo. ¿Por qué creen ustedes que los asiáticos tienen décadas comiendo arroz? No el basmati, pero simplemente el arroz, porque comen arroz frío, recalentado, también porque le echan vinagre. Por eso cuando escuchan a un nutricionista diciéndote que el arroz, que no sé qué cosa, lánzalo por el balcón, porque lo que hay que terminar de entender es cómo funcionan los alimentos. Por eso, es importante que entiendan que Japón es uno de los pocos países que ha tenido un éxito relativo en temas de lucha contra la obesidad. Y si le dan mucho like y me dejan comentarios, les dejo un capítulo entero donde puedo hablar de eso. Entonces, haciendo un resumen general, la idea es no combinar grasas saturadas con carbohidratos que tengan alto índice de azúcar. Pero si quieres comer carbohidratos con ese alto índice de azúcar y tener la certeza de que vas a reducir esos picos de insulina, acuérdate que la insulina acumula grasa, ¿qué vas a hacer? Agrega fibra con vegetales crudos o cocidos, hay muchísimos, el que te guste, agregando salvado de trigo a las harinas de las comidas que te hagas. Ahora bien, ¿qué hacemos con las grasas? Yo no me voy a detener mucho en este tema porque creo que hay un debate muy grande, sobre todo con muchísimos médicos hablando de qué es lo bueno, qué es lo malo de las grasas. Creo que lo más importante es no combinarlas con mucho azúcar. Pero yo considero que lo más importante es que si vas a comer carnes con muchas grasas, que aproveches de utilizar esas opciones que tienes de retrogradar o de comer carbohidratos integrales, porque al final del día es que vas a ir construyendo nuevas opciones, como lo hemos conversado. Entonces, en el tema de las grasas, cualquier médico te puede decir muchísimas cosas. Hay muchísimos médicos que recomiendan el aceite de coco, pero por ejemplo el Dr. Martins tiene estudios y habla muchísimo en contra del aceite de coco porque lo considera una grasa saturada. El aceite de oliva es el aceite que realmente va a ser el perfecto y que tú puedes acompañar en todo momento. La evidencia lo dice, las dietas por años lo dicen, y si puedes utilizarlo, sigue utilizándolo porque es parte del día a día. Lo que tienes que comenzar es a aprender a combinar este tipo de cosas poco a poco. Comienza a combinar y no te dejes llevar únicamente por la nutricionista o por la dieta que tu nutricionista de moda tenga en ese momento. Así que por esta razón el mensaje que te quiero dar es que comiences a agregar vegetales a tu rutina, a comerte el arroz retrogradado,
con la pasta, con los tubérculos. Tengo una amiga que me dice que con el pan integral también ocurre lo mismo si lo metes en el congelador, pero yo nunca lo he intentado. ¿A dónde quiero llegar a todo esto? A esta parte del final del episodio donde quiero que entiendas que el proceso para comenzar a comer no tiene que ser un sufrimiento. Yo voy a ponerles un ejemplo de una receta que a mí sí me gusta, por poner una pasta que tú haces al día siguiente, la recalientas y la acompañas con una salsa de tomate. Y esa salsa de tomate la acompañas con una ensalada. Es una comida súper deliciosa, saludable, que incluye carbohidratos y que incluye todas las cosas que te puede gustar, por ponerte un solo punto. Así que si quieres que yo te dé más ejemplos de cosas que yo como, por ejemplo, las lentejas, muchachos, las lentejas son una delicia. Y si te lo comes con arroz basmati y te lo comes con una ensalada, es un almuerzo excelente y algo que puedes hacer una vez a la semana, no tiene que ser todos los días. Así que lo único que yo les digo, como les dije, si quieren buscar más información, se las dejo con la del Dr. Martin, pero si quieren que yo les dé aún más detalles acerca de todas estas combinaciones y de cómo ir poco a poco construyendo, este detallazo se los voy a decir. Si se quiere comer una arepa y no colocarle salvado de trigo, en la mañana agarren esa arepa y llénenla con bastante carne mechada y cómense 2, cómense 3, que esa combinación no les va a hacer nada, los va a llenar. Y en ese momento, si se quieren tomar un jugo de naranja, porque en la mañana es lo ideal que se tomen los jugos por el azúcar, tómenselo y ya después van armando su rutina, para los que les guste el desayuno. La rutina de cada persona se arma de forma diferente. No caigamos en ese tema de quedarnos encuadrados con un papel, sin tampoco dejar de lado a que hay profesionales de la salud que están dispuestos a ayudarnos con mucho cariño. Así que no voy a darles más información a eso porque yo a veces siento que hay muchísima información que no sabemos qué hacer y ahí le dejé un par de consejos. Así que sigamos adelante, suscríbete, comenta, comparte y cualquier cosa adicional que quieras saber, dímelo y entrégate.